Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy es uno de esos días que, entre las dos lecturas que son proclamadas, parece como que hay un cierto contraste. La primera lectura tomada del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, vieron que nos invita como a esforzarnos, nos invita a luchar con valentía, nos invita a defender la fe, a no dejarnos apabullar por las dificultades. Nos invita, diríamos, a ser activos en el trabajo por el Evangelio. Pero la lectura que hemos escuchado en el Evangelio según San Marcos parece decir todo lo contrario. Nos habla de que el reino de Dios se parece a una semilla que va creciendo sola en un campo. Y dice, aunque el sembrador duerma, al otro día encontrará primero el tallo, después la espiga y después el grano. Resulta que la obra de Dios se parece a las dos cosas. La obra de Dios es el reto más fantástico que pueda recibir el corazón humano. Imagínense lo que significa trabajar para el Creador, trabajar para el dueño de todas las cosas. Es como decía Francisco de Borja: ya no voy a trabajar para el jefe, para el rey, ahora trabajaré por Cristo y para Cristo. Ahora voy a servir a Cristo. ¡Qué maravilla, qué reto tan hermoso! Trabajar para aquel que es el Rey del universo. Cuando uno trabaja para una empresa, el dinero va a engordar las arcas de alguien, del dueño, de los accionistas, y el prestigio y el honor son para personas humanas. Y todos muchas veces sentimos o podemos sentir esa desconfianza del uso que se le dará a ese dinero, de esa fama, de ese poder. Qué bueno decir que voy a trabajar solo por Dios y para Dios. Es algo emocionante, es la aventura más grande que puede cautivar el corazón de una persona. Pero resulta que el Evangelio parece que nos manda como a la cama, como ahora podemos descansar.
hagamos o no hagamos, el reino de Dios de todas maneras va a seguir progresando. El reino de Dios, aunque no nos demos cuenta, un día aparecerá alto y florecido, un día aparecerá con ramas robustas y amplias, como dice la otra parábola, y hasta los pájaros del cielo podrán allí hacer sus nidos. Y entonces uno puede decir, bueno, a fin de cuentas, ¿cómo es la cosa? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo que esforzarme mucho? ¿O tengo que descansar? Bueno, como decíamos, es que ambas cosas es el reino de Dios. Es cierto que es el trabajo más esforzado, pero también es cierto que es el descanso más profundo. Es al mismo tiempo trabajo y descanso. Es al mismo tiempo esfuerzo y regalo. Es al mismo tiempo labor nuestra y gloria de Dios. Por eso se cuenta que San Ignacio de Loyola decía, tú trabaja como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Y en realidad esa es la proporción. Es necesario que trabajemos con todas nuestras fuerzas, pero también es necesario que sepamos que las únicas fuerzas que dan fruto a la tarea del Evangelio son esas fuerzas enteritas que nos las da Dios. Y esto quiere decir que si es Él quien nos da esas fuerzas, como dice aquel Salmo, el 126, en vano se cansan los albañiles, en vano trabajan y vigilan los centinelas. O sea, que sí es un trabajo y es el trabajo más intenso, pero resulta que es el trabajo donde toda la fuerza la da Dios. Y por esa razón, el verdadero apóstol, aunque trabaja más que todos, puede decir con San Pablo, aquello de la primera carta de los Corintios en el capítulo 15, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto lo vemos muy bien, ¿saben?, en la labor sacerdotal, la labor nuestra como sacerdotes. Pensemos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. Algún consejo se da, se suplica la luz del Espíritu Santo, se otorga en nombre de Cristo y en persona de Cristo el perdón de los pecados a la persona que se acerca a confesarse. Yo como persona humana, yo no puedo perdonar así, desde luego que no. Pero ungido por el sacramento del orden y autorizado por la Iglesia, en persona de Cristo, perdono los pecados. Entonces pensemos, ¿ahí quién trabaja? Desde luego que uno puede fatigarse, escuchar, aconsejar, atender a veces por largos periodos de tiempo. Sí, eso es cierto. Pero en realidad, quien está haciendo la tarea, quien está haciendo la obra, en realidad la está haciendo Dios. Y en realidad, cuando uno vive el sacerdocio de esa manera, uno descubre que uno no es un gran trabajador, sino que uno es un amado espectador. Uno es el testigo privilegiado de la obra que Dios, y solo Dios, puede hacer en el corazón. Ese es el sentido de nuestro apostolado. Dios y solo Dios hace la obra, y quien se empeña en servirlo se convierte en el testigo, podríamos decir, de la primera fila de aquellas obras maravillosas que el amor y la gracia de Dios van haciendo en los corazones. Bueno, como conclusión de esta preciosa enseñanza de hoy,
La conclusión está resumida en la hostia, en esa hostia que será consagrada dentro de unos instantes. Se amasa el trigo y se muele y se hace la hostia. Pero aunque todos nosotros ahora acá hiciéramos como una especie de ejercicios de concentración para que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo, aunque todos nosotros hiciéramos meditación trascendental, poder mental, digamos mantras y yo qué sé qué más, podríamos volvernos locos, pero no podríamos jamás lograrlo. Nosotros le presentamos nuestro trabajo, nuestro trigo, nuestra hostia a Dios, pero Él y solo Él la convierte en gracia, la convierte en regalo, la convierte en sacramento, la convierte en pan de vida eterna. Bueno, pidámosle a María, la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo San José, hacer siempre de nuestra vida una Eucaristía, hacer siempre de nuestra existencia una hostia que nosotros le presentamos a Dios, pero para que esa hostia sea servicio y para que esa hostia sea gloria en la eternidad, solo lo puede lograr la unción del Espíritu Santo. Porque somos al mismo tiempo el fruto de un esfuerzo, pero sobre todo el fruto de una gracia, el fruto de un regalo. Bendito Dios que nos regala trabajar, bendito trabajo cuya recompensa se recibe con gratuidad de parte de Dios. Que así sea.